hoy vamos a comentar una parábola que es pequeñita, pero que tiene un contenido muy valioso, un poquito de mostaza, ¿ya? Para que veamos, ¿no? Jesús dice que el reino de los cielos, ¿no? El reino de Dios, ¿a qué se parece? A un granito de mostaza. A un grano de mostaza. Muy bien, para poder comprender esta comparación de Jesús no es una comparación inocente, ¿no? Sino es que es una comparación adrede, a propósito. Es una comparación que no se había hecho nunca jamás. Porque el reino de Dios, ¿no? Estoy comparando el reino de Dios a algo pequeñito. Pero no siempre se comparó el reino de Dios. Nosotros no nos imaginamos un reino de Dios pequeñito, ¿o sí? Nos imaginamos un reino de Dios espectacular, ¿no? Queremos una parroquia espectacular, ¿no? Queremos unos salones espectaculares. Y el reino de Dios, muchísimo más. Así que esto de pequeñito, como que no cuadra. Entonces, para ello, antes de continuar con la parábola, nos vamos a ir, vamos a buscar en el Antiguo Testamento el libro del profeta Ezequiel. Así habla el Señor. Yo también tomaré la copa de un gran cedro. El cedro no es cualquier árbol. El cedro es un árbol que alcanza una altura de 60 metros. 60 es un árbol inmenso, imponente. Es un árbol muy fino. Tener una madera de cedro, un mueble de cedro, da categoría, ¿no? Dice, tomaré la copa de un gran cedro, o sea, un rebrote de un gran cedro, va a coger algo así como una ramita, como un retoño, ¿no? Dice, cortaré un brote de la más alta de sus ramas, ¿no? Es un cedro inmenso, va a coger una ramita, ¿no? ¿Y qué dice? Y lo plantaré, ¿dónde? En el Cerro Santa Cruz. ¿Dónde lo plantaré? En una montaña muy alta. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará, ¿qué dice? Ramas, producirá frutos y se convertirá en un magnífico cedro. Qué bonito, ¿no? O sea, si yo tuviese que incursionar en la agricultura de la Palestina del siglo I de la época de Jesús, si tuviera que elegir qué sembrar, yo no sembraría mostaza. Porque la mostaza, pues no te da el beneficio que uno quisiera. ¿Qué era o cuáles eran los árboles más valiosos en aquel tiempo? La higuera, los higos, los viñedos, la uva, el olivo, el aceite de oliva. Esos tres árboles eran los árboles, digamos, las plantas más importantes. Si yo como campesino, ¿no? Como del campo, yo quiero sembrar algo, entonces yo siembro algo que me va a rendir, ¿no? Que me va a rendir. Pues miren qué detalle el que dice Jesús. El reino de Dios se parece al sembrar algo que parece que es insignificante. Y ciertamente lo era. Porque el grano de mostaza no te da, no te da un gran beneficio. No te da un gran beneficio. O sea, Jesús compara el reino de Dios a algo que parece insignificante. En realidad, es la más pequeña de las semillas. ¿Qué dice? Es la más Pequeña. La más pequeña. Uno siempre quiere algo mejor de eso, algo mejor, ¿no? Entonces dice acá esta parábola que el grano de mostaza es algo pequeño. O sea, todas las hortalizas es la más pequeñita. O sea, ¿quién se va a fijar en el grano de mostaza? Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es cómo termina. Tiene un comienzo pequeñito,
pero tiene un fin glorioso. Y vamos a ver por qué. Vamos a continuar la lectura. Y dice ahí, esta es la más pequeña de las semillas. Porque estamos hablando en una tierra que es árida. O sea, la Palestina es una tierra árida. Entonces, si tú vas a sembrar un árbol, tienes que ver que va a crecer, pues. ¿Para qué vas a sembrar un grano de mostaza que te va a ocasionar muchísimo más gasto y si lo pierdes, una pérdida inmensa? ¿Sí? Dice, en realidad, ¿no? Dice, es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas. Ahora vamos a ver por qué. Y se convierte, dice, en un arbusto. En un arbusto. La mostaza, este granito de mostaza, que es pequeñito, miren, ¿cómo ha evolucionado? Es algo pequeñito, insignificante, ¿no? Insignificante. Pero con paciencia, porque esto es, hay que tener mucha paciencia, ¿verdad? El grano de mostaza, miren, crece así como un niño pelucón, crece, ¿no? No es como un pino, no es como esta ponciana, ¿no? Que tiene sombreras, diferente, ¿no? Crece así, pues, ¿no? Sí, un arbusto, pues. Un arbusto. ¿Quién quiere un arbusto en su casa? Uno quiere un pino, una palmerita, ¿no? Y el más grande crece entre 3 a 5 metros. O sea, tiene su tamaño, ¿no? Entonces, si comparamos, ya vamos a entender un poquito mejor, ¿qué diferencia es la visión de Ezequiel y qué diferente es la visión de Jesús? En lo de Ezequiel dice que el reino de Dios, el cedro era la madera de la zona del Líbano. Se utilizaba, los fenicios lo utilizaban para construir sus barcos, los barcos. Claro, la cultura fenicia floreció en esa zona del Mediterráneo y los fenicios fueron grandes constructores de barcos. Los mejores barcos de guerra eran los fenicios, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Un cedro, un granito de mostaza. Un granito de mostaza. ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿Un cedro o un granito de mostaza? Un granito de mostaza. Cada uno es un granito de mostaza. Cada uno se puede reconocer pequeño. Pero nuestra pequeñez, en las manos de Dios, dejándonos crecer y sembrar, pegar por Él, nos podemos convertir en un arbusto, un árbol frondoso, capaz de dar cobijo. Eso es lo que dice la parábola. Dice acá la parábola, y se convierte en un arbusto, de tal manera que vienen los pajaritos. ¿Y qué hacen los pajaritos? Se gozan con sus ramas, ¿no? Se alimentan del grano de mostaza, ¿no? Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Seguían a Jesús, eran gente muy sencilla, pescadores, campesinos, pobres, cojos, lisiados. Eran las personas que en su época no contaban. Eran algo así como el granito de mostaza. Claro, los que seguían a Jesús no eran los fariseos, los escribas, la gente culta, ¿no? La élite, no. Era gente, pues, de las periferias, ¿no? De las periferias. Y es precioso porque Jesús les hace comprender que aunque seamos pequeños o pequeñitos, ¿cuál es el modus operandi de Dios? Dios siempre actúa desde lo pequeño. Desde lo pequeño. Eso ha sido siempre así, ¿no? Cuando buscó al rey David, el rey David no era jovencito, era pequeño, era pequeñito.
Su hermano Eliab, que era fuerte, manchazo, así como padre Julio, ¿no? Pero David era un pococito, pequeñito, ¿no? Estaba un churro por ahí, ¿no? Dios escoge lo pequeño, lo pequeño. Samuel, el profeta Samuel, cuando Dios lo llama en la casa de Elí, era pequeño, era un muchacho, era pequeñito. Cuando Dios llama al profeta Jeremías, el profeta, Jeremías era un cuarentón, ¿no? Era un muchacho, alguien pequeño. Cuando el Señor va a buscar a la Virgen María, va a buscar a una muchacha, a una pequeña, ¿no? A una pequeñita. Y Dios te ha tenido siempre ese detalle, con los pequeños. Dios siempre juega con esa lógica de lo pequeño. ¿Quién es aquel que se acercó a Jesús con 5 panes y 2 peces? Un joven, un pequeño, un niño, gordito como el padre Julio. Porque ¿quién tiene en su lonchera 5 panes y 2 peces? Ese era un gordito bien saipado, Se ve que su mamá le preparaba buena lonchera, loncherota. Entonces, esa es la lógica de Dios. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. En Belén. ¿En una cuna de oro? No. En un pesebre, no estaba. En un lugar pequeño. Dios se ha hecho pequeño, se ha hecho un niño, se ha hecho hombre como nosotros. Entonces, esta es la lógica de Jesús. O sea, cuando Jesús va contando las parábolas, va haciendo comprender que no somos insignificantes. Da la impresión de que podría ser insignificante, ¿no? Que es un granito de mostaza, ¿no? Pero para Dios, muchas veces lo que no cuenta tiene un profundo valor, porque crece, como crece. Todas las grandes empresas comenzaron con algo pequeño. ¿Con quién comenzó Jesús el reino de Dios? Con 4 pescadores. Con 4 pescadores. Pedro, su hermano Andrés, Juan y Santiago. ¿Con 4? ¿Con 4? No tenían ni idea, ¿no? Con 4. Después 5, 6, ¿no? San Francisco de Asís, cuando comenzó, ahí en el siglo XII, eran 5 frailes, ¿no? Después de un año, 5.000. Ya, con las reglas, con la lectura, lo que sea. Entonces, miren, esta es la lógica de Jesús, esta es la lógica de Dios. Lo pequeño, ¿no? Lo pequeño. Ese es el camino, esa es la propuesta de Jesús para sus discípulos. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando se peleaban por los primeros puestos? Quien quiera ser el primero, hágase el último. Hágase el pequeño, ¿no? Hágase el servidor de los demás. Jesús el Jueves Santo, ¿qué hizo? Lavó los pies. Se hizo pequeño. Cuando le digo una vez a un niño vino de burrito, ¿no? Una parroquia, de burrito, para el domingo de Ramos, ¿no? Y vino simpático con sus orejitas, ¿no? Y entonces yo le digo, Lian, ¿tú eres el burrito de Jesús? Sí, padre. Lian, ¿tú crees que me pueda hacer capachú? Estás gordo. ¿Cómo se puede construir una familia estupenda? Desde las cosas pequeñas. El cariño, el afecto, los detalles, las disculpas, ¿no? Lo siento, perdóname, ¿quieres un vaso de agua? Lo pequeño tiene un profundo valor para los ojos de Dios. Dice Jesús que quien recibe un profeta tendrá paga de profeta. Quien dé a beber un vaso de agua fresca
a uno de estos pequeños tendrá su recompensa. ¿No? Qué bonito, ¿no? O sea, Jesús siempre está pensando en lo pequeño. O sea, en la lógica de Dios, lo que no cuenta tiene un valor. Lo que parece que no tiene importancia, tiene una suma importancia. Cada uno de nosotros puede ser ese granito de mostaza que Dios necesita para que su reino de Dios llegue a este mundo. Cada uno de uno puede decir, ¿yo qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí, Señor? ¿Verdad? Dice, ¿cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja Dios? No solo Dios se fija en lo pequeño, sino que Dios va trabajando interiormente. Interiormente el Señor va trabajando. Miren, ¿quién podría imaginarse que de algo tan pequeñito pueda brotar una maravilla? Dios tiene mucha paciencia. Así como tenía paciencia con el trigo y la cizaña, también Dios tiene paciencia con nosotros, porque como somos pequeñitos, nos da tiempo y espacio para crecer. ¿No? Qué cosa más bonita. Y uno va aprendiendo, Hay un poema de este argentino que justamente el Papa lo ha colocado en una encíclica. En la encíclica Christus Vivit, algo así, ¿no? Algo así. Cristo vive, es una exhortación, para todos los jóvenes, ¿no? Casi al final está este poema. Y este poema es interesante porque nos enseña a aprender de los fracasos. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haber padecido. Sabio, ¿no? Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros, como hoy en esta noche, nos damos un tiempo, un espacio para profundizar la palabra de Dios, hacemos esa misma experiencia, hacemos ese mismo ejercicio de Jesús que nos va explicando en privado su palabra. Por eso que uno le entiende un poquito mejor. Y eso es lo que hay que buscar, ¿no? El hacer la meditación con la palabra de Dios es pedirle al Señor, es hacer la experiencia de saber que el Señor nos explica a nosotros las parábolas en privado. Qué bonito. O sea, ¿cómo no dar gracias al Señor que nos explica las cosas en privado? ¿Quién lo siente? El que tiene fe, el que tiene corazón. Bueno, esta es una cosa muy bonita de esta parábola, ¿no? Y también, como he dicho, otro detalle precioso de esta parábola es que los extremos. Comienza teniendo un inicio muy pequeño y termina con un fin glorioso. Somos pequeños, pero nuestra esperanza es el reino de Dios. San Pablo decía que lo que esperamos es algo mucho más grande de lo que podemos imaginar.